Muy buenas tardes, mi nombre es María Laura y hoy voy a explicarles en qué consisten las pruebas estadísticas ANOVA de dos factores y la prueba de Friedman. A su vez, voy a presentarles un ejemplo de cómo resolver la prueba de Friedman en la plataforma Minitab. Entonces, primero es muy importante tener en cuenta qué evalúa cada una de las pruebas. Tenemos, por un lado, el ANOVA de dos factores, que consiste en una prueba paramétrica, y por otro lado, la prueba de Friedman, que consiste en una prueba no paramétrica. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que las pruebas paramétricas funcionan realizando la suposición de que los datos poseen una distribución normal. Es decir, que los datos no tienden a irse a extremos. Por ejemplo, si tengo que estoy midiendo la estatura de una población y por lo general esa población va de 130 centímetros a 150 centímetros y de repente me aparece una muestra o bueno, un sujeto, mejor dicho, de 190 centímetros, eso es irse a un extremo. Entonces, esta prueba no contempla esos casos de posibles extremos, ya que funciona en base a la media de esos datos. Y los datos extremos, los casos extremos, pueden modificar la media significativamente, lo cual nos da resultados no muy precisos. A partir de esa problemática de que a veces se poseen este, a veces se poseen resultados que no tienen una distribución normal o no poseen homogeneidad en la varianza de los datos. De ahí nace Friedman. Entonces, Friedman no requiere esta homogeneidad de los datos ni requiere esta distribución normal. Friedman, ya que Friedman se basa en rangos, se basa en evaluar, por decirlo de una forma, de menor a mayor la distribución de los datos. Entonces, ¿en qué caso utilizo cada prueba? Como lo mencioné anteriormente, para la prueba de ANOVA de dos factores se utilizan datos que posean una distribución normal y para la prueba de Friedman no. Entonces, cuando se va a realizar una evaluación a una prueba de datos que poseen más de una variable independiente, es ideal primero evaluar la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Y una vez partiendo de ahí, si no se posee una normalidad o una homogeneidad de varianzas, idealmente se realiza la prueba de Friedman, ya que los resultados que se van a obtener no son muy precisos. Entonces, ¿qué es importante también tener en cuenta? Que las variables no pueden ser dependientes entre sí. Es decir, si estoy midiendo, por ejemplo, nuevamente, según la estatura de una población, tengo que medir en base, por ejemplo, a la alimentación y a algo que no se relacione intrínsecamente con la alimentación, que no afecte la alimentación. Entonces, en este caso, podemos medirlo en base a la alimentación de la persona y al género de la persona, las cuales entre sí no son dependientes. La alimentación de una persona no depende de su género y viceversa. El género de una persona no depende de su alimentación, pero estas sí pueden afectar la estatura de una persona. Entonces, por eso se considera la estatura como la variable dependiente. Entonces, en este caso, los factores que afectan esta variable dependiente no tienen que ser dependientes entre sí. Por eso se menciona la independencia. Las observaciones como dice acá, las observaciones en cada grupo deben ser independientes entre sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la prueba. Entonces, se nos presenta el siguiente caso de estudio, el cual dice así: nos encontramos trabajando en un proyecto que quiere optimizar el crecimiento de un consorcio microbiano, cuya función es la degradación de residuos orgánicos en sistemas agrícolas para su uso posterior. Su objetivo es maximizar la producción de biomasa microbiana. Esta es la variable dependiente, que va a ser medida como densidad óptica bajo diferentes condiciones.
Y se ha identificado que dos factores principales que afectan este crecimiento son la temperatura y los nutrientes, o más bien la concentración de los nutrientes. Entonces, estas son las variables que son independientes entre sí que vamos a estar trabajando en este ejercicio. Ok, entonces para el estudio de caso, ya en la plataforma de Minitab tenemos, bueno, yo para facilitar el proceso ya ingresé los datos, tenemos que se realizaron 3 pruebas para cada concentración de nutriente a cierta temperatura. Entonces, en este caso tenemos 3 para la alta en 25 grados Celsius, 3 para la baja en 25 grados Celsius y 3 para la media en 25 grados Celsius. Sin embargo, en la prueba de Friedman no se pueden utilizar datos tan variables. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar un promedio de los datos, el cual, para facilitar el proceso, nuevamente ya está por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para calcular el, según Friedman? Nos vamos a ir a estadísticas, no paramétricos. Ingresamos en Friedman y acá, es importante tener en cuenta cuál es el tratamiento y cuáles son los bloques. ¿Por qué se realiza de esta forma? Porque en este caso el tratamiento se está evaluando principalmente en base a la temperatura. Y acá un factor que puede afectar es la concentración de los nutrientes que se tiene. Entonces, le damos a aceptar. Entonces, acá tenemos la prueba de Friedman con la temperatura como tratamiento y la concentración como bloque. Entonces, como pueden observar acá, nos da las medianas y nos da la suma de clasificaciones con base a la temperatura. ¿Qué es lo más importante acá para determinar si la temperatura tiene un efecto significativo sobre la producción de biomasa bacteriana o no? El valor de P. Acá tenemos un valor de P mayor a 0,05, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, al no rechazarse la hipótesis nula, esto nos indica que la temperatura efectivamente no tiene un efecto significativo sobre la producción de biomasa bacteriana. Asimismo, lo podemos evaluar con base a la concentración, es decir, con la concentración como tratamiento. Como pueden observar, acá él ya me lo tira. Sin embargo, ustedes nada más realizan el cambio. Le damos a aceptar. Y acá nos está tirando datos pues redundantes porque vienen a ser los mismos que obtuvimos anteriormente. Esto de igual manera nos indica que la concentración no tiene un efecto significativo sobre la producción de biomasa. A pesar de que es un resultado redundante, es importante revisar ambas formas de tratamiento, ya que se están evaluando individualmente respecto a la producción de biomasa. También es importante recordar que en este caso, en el caso de la prueba de Friedman, no se puede evaluar las interacciones de los factores entre sí. Solamente se pueden evaluar individualmente. Entonces, ese es un dato muy importante tener en cuenta. Y esto sería todo de momento. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado y que hayan comprendido la lección.